Buenos días, mi nombre es José Sánchez Vargas. Y el mío es Geraldine Orozco Matiz. Somos estudiantes de la Institución Educativa de Santa Ana del grado 10.1. El día de hoy vamos a presentar una base de datos acerca de los derechos humanos vulnerados y no vulnerados. Para realizar esta base de datos emplearemos 6 tablas. La primera, tabla de derechos humanos; la segunda, tabla de actualidad; la tercera, tabla de beneficios; la cuarta, tabla de código de derechos; la quinta, tabla de derechos vulnerados; y la sexta, tabla de derechos no vulnerados. Cabe resaltar que para hacer esta base de datos vamos a utilizar la herramienta de Access. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para hacer esta base de datos es una tabla llamada tabla de derechos humanos, en la cual colocaremos la fecha de origen de los derechos humanos, el creador de estos derechos y los beneficios que traen los derechos humanos para las personas. La segunda tabla que utilizaremos es una llamada tabla de beneficios, en la cual colocaremos los beneficios que traen los derechos humanos para las personas, y abajo colocaremos la fecha de actualidad de estos derechos. La tercera tabla que utilizaremos es una llamada tabla de actualidad de derechos humanos, en la cual colocaremos código que hace referencia al código de cada uno de los 30 derechos humanos, y abajo colocaremos derechos no vulnerados. La cuarta tabla, llamada tabla de código de derechos humanos, estarán cada uno de los 30 derechos humanos. El primero es: todos nacemos libres e iguales. El segundo: todos iguales ante la ley, derecho a juicio justo. Todos tenemos los derechos: derecho a la vida, derecho a defensa en los tribunales, derecho a presunción de inocencia, nadie será esclavizado, nadie será torturado, no detención arbitraria o desierto, derecho a la intimidad, libertad de movimiento, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, derecho al matrimonio, derecho a la propiedad, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión, derecho a la democracia, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al ocio, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al orden social, derecho a las libertades y respeto a no ser privado de estos derechos, y por último, derecho a la personalidad jurídica. En la quinta tabla, llamada tabla de derechos no vulnerados, colocaremos los derechos fundamentales y los derechos no vulnerados, ya que los derechos fundamentales son los derechos más vulnerados. En la sexta y última tabla colocaremos los derechos vulnerados, los cuales son el derecho 1, el derecho 3, el derecho 5, el derecho 20 y el derecho 28 que les nombré en la tercera tabla. En la sexta y última tabla colocaremos los derechos vulnerados, los cuales son el derecho 1, el derecho 3, el derecho 5, el derecho 20 y el derecho 28 que les nombré en la tercera tabla. Yo les voy a hablar sobre las relaciones que se deben establecer. La primera tabla es la tabla de derechos humanos. En esta podremos encontrar la fecha de origen, el creador y los beneficios. Acá podemos encontrar una tabla puente. Esta tabla puente es beneficios, que va conectado con beneficios de la tabla de derechos humanos. Esta tabla puente tiene de contenidos beneficiados y fecha de actualidad. Y como podemos ver, va conectado de muchos a uno. Luego podemos encontrar la siguiente tabla. Esta tabla es actualidad de los derechos humanos. En esta tabla podemos encontrar el código y los derechos no vulnerados. Por si se podrán dar cuenta, la relación es de muchos a uno. La primera relación de la que vamos a tratar es la de código de derechos humanos. En esta podremos encontrar que va conectada con código en la tabla de actualidad de los derechos humanos. Esta va conectada con el primer código. Esta relación es de uno a muchos, como podrán ver acá. Ahora vamos a hablar de los derechos vulnerados, que esta va conectado de muchos a uno o a pocos en la tabla de derechos vulnerados. ¿Cuáles son? El primer derecho, el tercer derecho, el quinto derecho, el 20º derecho y el 28º derecho, que fueron nombradas anteriormente en la tabla de Código de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos derechos?
El primer derecho, todos nacemos libres e iguales. El tercer derecho, derecho a juicio justo. El quinto derecho, derecho a la vida. El 20º derecho, derecho a la democracia. El 28º derecho, derecho a las libertades y respeto. Ahora bien, vamos a explicar cuáles son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano. Pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. Pero, ¿cuáles son esos derechos? Esos derechos son los siguientes: derechos y libertades en el ámbito personal, derechos y libertades en el ámbito público, derechos y libertades relacionados en el ámbito socioeconómico. Esos son los derechos fundamentales. Ahora vamos a hablar de esta relación, que es la quinta relación. Esta tabla es de los derechos no vulnerados, que va conectada con la tabla de actualidad de derechos humanos con derechos no vulnerados. Esta tabla va de muchos a uno o a pocos. Esto va conectado con los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son los derechos no vulnerados. Están los 30 derechos ya nombrados anteriormente.